Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jacob Carrera, soy el notario público primero de la provincia de Chiriquí, República de Panamá. Primero, el agradecimiento al grupo Guía por esta honorable invitación. Un agradecimiento muy especial a la licenciada Monfante que nos ubicó para hacernos esta invitación y conversar con ustedes un poco sobre el notariado, la gestión notarial en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Así que, pues reiterados los agradecimientos, debo decir que me siento muy complacido de estar con ustedes en la tarde de hoy desde la Notaría Primera de Chiriquí para conversar un poco sobre el notariado. Nosotros hemos eh, si bien es cierto, le hemos denominado a esta, yo no diría conferencia, sino a este conversatorio, el notariado en tiempos de COVID, pues es también necesario, además de al final analizar cuál es la diferencia, qué es lo que hemos hecho en tiempo de pandemia para mantener la fe pública, como hemos dicho nosotros. En Chiriquí, en el caso nuestro, la fe pública no se detiene y es que no puede detenerse. Pero luego de ver, o antes de ver cuál ha sido la diferencia, cómo hemos enfrentado el tema de mantener esa fe pública en estos tiempos tan difíciles en donde la restricción de movilidad es lo más importante para mantener el distanciamiento y tratar de evitar los contagios. Antes de eso es importante pues dar algunas pinceladas sobre los fundamentos legales del notariado en Panamá. Y para ello hemos estructurado algunos títulos importantes como la función notarial, lo que es la legislación aplicable en el caso de Panamá, cuál es la competencia del notario según esta legislación, los documentos que ven los notarios, los documentos públicos, los documentos privados, las prohibiciones a los notarios, la responsabilidad en que incurren los notarios en el ejercicio de sus funciones y sobre todo el principio de fe pública, que es para nosotros realmente la matriz de donde parten todas las funciones del notario, la fe pública. Eh, Nuestra legislación es bastante, por decir, no muy extensa en materia de notariado, pues el tema del notariado en Panamá lo tenemos desarrollado en el Código Civil a partir específicamente del artículo 1714. Me permitiré leer algunos artículos, el libro quinto de notariado y registro. En lo concerniente a notariado está en el 1714 al 1752 del Código Civil. Imagínense una poca cantidad de artículos que regulan todo lo concerniente a el ejercicio de la fe notarial. Adicional a eso, voy a permitirme aquí compartir pantalla para mostrarles, bueno, creo que ya no es posible, pero el tema de el registro o de la regulación en materia de notariados está también regulada en nuestro código administrativo. Y en el código administrativo lo vamos a encontrar a partir del artículo 21.12, que establece más que todo la parte de los requisitos para ser notario, también las prohibiciones a los notarios y algunos otros aspectos importantes sobre la circunscripción, es decir, la competencia y algunos deberes y los requerimientos para ser notario. Así que hagamos entonces ya un breve recorrido por estos conceptos, lo cual lo vamos a hacer con código en mano, en algunos momentos citando textualmente algunos de esos artículos. Entonces decíamos que iniciamos con la función notarial. La función notarial está prevista en el artículo 1715 y establece que la recepción, extensión, autorización de las declaraciones, actos y contratos a la que las personas naturales o jurídicas deban o quieran dar, importante dar qué, autenticidad
y constancias públicas conforme a la ley están a cargo del notario público. Eso es lo que nos establece el artículo 1715 del Código Civil. Por su parte, el 2113 del Código Administrativo nos dice: la recepción y extensión y autorización de los actos y contratos a personas naturales o jurídicas que deban o quiera dar autenticidad y constancia conforme a la ley están a cargo del notario público. Prácticamente es una copia de lo que establece el artículo 1715 del Código Civil. Entonces tenemos que esos actos, esos contratos, en general actos jurídicos. Ustedes saben que actos jurídicos, pues, dentro de ellos se clasifican los contratos y demás declaraciones que quieran realizar las partes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Y corresponde entonces al notario, bajo el principio de fe pública, dar constancia de la publicidad, que es un elemento importante aquí, y de la veracidad o autenticidad, no solamente de los documentos, sino de la prestación de voluntad de quienes comparecen en ese acto jurídico, ¿verdad? Porque un acto jurídico genera obligaciones y derechos para las partes. Entonces es importante determinar a través de la función notarial que da la fe pública de que en efecto las partes han prestado su voluntad dentro de esos actos. Y así tenemos entonces, como dijimos, que es en estas dos legislaciones, civil y administrativa, en donde comparte y navega toda la regulación concerniente al notariado. ¿Cuáles son las competencias del notariado? Bueno, o de un notario. Lo primero que tenemos que ver es la competencia territorial. En Panamá, los notarios se dividen por circuitos y esos circuitos se determinan por las provincias. Es decir, una provincia es un circuito notarial. Así tenemos entonces que existe el notario del circuito de Bocas del Toro, el notario o notaria del circuito de Chiriquí, y en algunas circunscripciones llamadas circuitos existe más de un notario. Y no existe ningún tipo de conflicto de competencia porque todos tienen competencia dentro de ese circuito en los casos donde existen más de un notario, como en el caso de Chiriquí, que existen 3 notarios, notario primero, segundo y tercero. Y tenemos las competencias igual territorialmente, no materialmente, territorialmente igual a la competencia territorial que tiene un juez de circuito. Un juez de circuito, un juez circuital, tiene competencia en la provincia respectiva a la que pertenece el circuito judicial. En este caso, acá sería el circuito notarial. Eso está determinado en el artículo 2114 del Código Administrativo, que nos dice: la porción de territorio demarcada para el ejercicio de la función del notario se denomina circuito notarial. Y el lugar señalado para el asiento de la oficina del notario es la cabecera del circuito notarial. Es decir, repetimos, el notario tiene competencia en todo su circuito, es decir, en toda la provincia, pero sus oficinas deben estar radicadas en la cabecera de ese circuito. Por su parte, el artículo 1716 del Código Civil nos dice: las funciones del notario solo pueden ejercerse por cada notario dentro de la circunscripción del respectivo circuito notarial. Todos los actos y contratos que se hagan fuera de esa circunscripción serán nulos. Con todo y esto, valdrán los actos y contratos otorgados en la zona del canal ante cualquier notario, ya sea de Panamá o Colón. Esa es una especialidad que establece nuestro Código Civil en cuanto a esas competencias. Y adicional, el 2125 del Código Administrativo también señala que los notarios se obligan a prestar sus servicios, en el código le dice ministerio,
fuera de la oficina, pero dentro del distrito cabecera del circuito notarial a cualquier hora. Y es que, como ustedes saben, pues los notarios estamos o brindamos ese servicio de fe notarial, de fe pública, también fuera de las oficinas. Sobre esto, a la norma ser tan escasa, no extensa, hay algunos detalles que no están regulados en la norma. Y tenemos entonces que ceñirnos, uno, a la interpretación, que también viene derivada del Código Civil, que señala en sus primeros artículos cómo se interpreta la norma, pero también en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia notarial. A nuestro criterio, la ley no regula las notarías. Y como vemos aquí en la norma, se habla del despacho público o se habla del despacho notarial. Entonces, lo hace, pero refiriéndose siempre al notario. El notario se radica, estamos hablando de competencia, en la cabecera del circuito notarial, y allí tendrá su despacho notarial o sus oficinas. O en el caso, por ejemplo, otro artículo que señala eso del despacho notarial es el artículo 1726, cuando habla de los protocolos, y dice que los protocolos serán custodiados con la mayor vigilancia por los notarios, de cuyas oficinas no deberán sacarse. Ahorita explicamos bien los protocolos porque hay una confusión en cuanto al concepto de protocolo y en cuanto a algunos conceptos muy importantes dentro del trámite notarial. Pero volviendo al tema, nuestro concepto es que la ley no regula el despacho, la oficina, la notaría como tal. La ley regula el notario. ¿Por qué el notario? Porque nuestro sistema establece la fe pública. La fe pública la tiene el Estado porque es pública y deriva en este caso de una necesidad de interés público y de interés social. Es decir, el Estado es el que interviene y el Estado es el que mantiene el poder, por decir así, de la fe pública y lo delega en un funcionario denominado notario. Eso independientemente al sistema jurídico que se trate sobre notariado. Nosotros nos vamos a Costa Rica, el sistema es muy diferente y aquí pues me gustaría hacer un paréntesis porque ahora con el tema de la firma electrónica muchos han optado por decir que la firma electrónica mata notario. Pero esas personas que señalan eso se olvidan de este principio que hemos mencionado y es en el que radica la función notarial y es la fe pública. La fe pública solamente la tiene el Estado y por más firma electrónica que exista, debe existir un tercero que va a dirimir en este caso y va a dar esa fe pública y el Estado lo deriva esa función en los notarios. Como decía, atendiendo los sistemas jurídicos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, antes todos los abogados podían ser notarios. Ahora los abogados pueden ser notarios siempre y cuando tomen un curso adicional de notariado, se especialicen en notariado y pueden entonces optar y registrarse como notario, pero sigue siendo una profesión un tanto abierta que deriva de esa fe pública que tiene el Estado y la declina en todos los abogados que han cumplido ese requisito de ahora estudiar. Pero ¿qué pasa con el sistema de Costa Rica? Porque también alguien mencionó que cualquier abogado en Panamá pudiese ser notario. Pero es que el sistema, no solamente de la fe pública, quién la intenta y cómo se deriva en Costa Rica es diferente, sino que también el sistema del ejercicio de la profesión de abogado es totalmente diferente que en Panamá. En Costa Rica existe, por ejemplo, el Colegio Nacional de Abogados, pero existe en base a una ley que deriva de la Constitución Nacional, en donde la Constitución Nacional reconoce el tema de la colegiatura, los colegios profesionales. Y hay una discriminación muy interesante y muy determinada en cuanto a lo que es el colegio profesional y lo que es la agremiación.
Discriminación que en algún momento Panamá confundió y que la Corte Suprema de Justicia determinó que la colegiatura en Panamá, en este caso al Colegio de Abogados, no podía ser obligatoria porque existía la libertad de agremiarse. Entonces hay una diferencia entre el gremio y los objetivos gremiales de una organización, de una profesión determinada, y entre el colegio profesional y los objetivos que tiene esa colegiatura. Y en Costa Rica son los colegios profesionales los únicos que regulan el ejercicio de la profesión de que se trate. En este caso, la de los abogados está regulada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y es este el que otorga las idoneidades. Cuando usted se gradúa de abogado, se hace el examen de incorporación, el examen de barra que quería en Panamá aplicarse. Y se preparan todas las universidades para trabajar en que sus estudiantes entren a la incorporación, es decir, se incorporen a la colegiatura, y es el Colegio de Abogados el que aplica las sanciones y suspende directamente a través de un procedimiento, por supuesto, un debido proceso, las idoneidades de los abogados. Entonces, hay un sistema vertical en donde se establece claramente deberes, derechos, obligaciones de los abogados, quién sanciona, quién otorga y quién quita la idoneidad. En un sistema así, donde esa fiscalización está fuerte y tiene rango constitucional, obviamente la fe pública puede descansar en cualquier abogado que cumpla los requisitos que la ley especial exija. Y así pudiésemos hablar de otros sistemas jurídicos de fe pública, pero me gusta siempre irme al más cercano, Costa Rica, que es un ejemplo, no solamente en el tema del notariado, como estamos diciendo, sino en el tema de la organización y de la colegiatura profesional que tiene rango constitucional. Pueden existir muchos gremios, pero solamente puede existir un colegio profesional de abogados. Entonces, en Panamá, antes de entrar a decir que, y pedí un paréntesis, pero el tema es muy interesante, antes de entrar a decir que cualquier abogado puede ser notario y puede descansar en él la fe pública, tenemos que revisar el sistema de colegiatura de los abogados, de fiscalización de los abogados, de quién otorga, quién y a través de qué proceso se sanciona a los abogados que faltan a la ética, y establecer un sistema fuerte en el cual pudiese entonces descansar la fe pública en los abogados. Mientras eso no exista, sería, no sé si la palabra es irónico o sería demasiado superfluo pensar que pudiese descansar la fe pública en los abogados en Panamá. Quiero en este sentido ser muy claro que no estoy diciendo nada en contra de la profesión. Estoy hablando estoy hablando en detalle del sistema de regulación de la profesión de abogado. Si nosotros tenemos un sistema de regulación claro de la profesión y del ejercicio de la profesión abogadil, entonces pudiésemos ir más allá y determinar adicional a los deberes, derechos, funciones, competencias que puede tener un abogado. ¿Y quién fiscaliza esas obligaciones, derechos, competencias? Y tenemos un sistema fornido y fortalecido en cuanto a el ejercicio de esa profesión, entonces pudiésemos hablar de que todos los abogados podrían entrar a dar fe pública. Entonces, cierro el paréntesis porque lo que quería destacar era el sistema y la diferencia en el sistema de la fe pública, y una de las razones por las cuales esa fe pública en Costa Rica, a diferencia de en Panamá, se deriva por parte del Estado en todos los abogados que cumplan ciertos requisitos, y en Panamá se deriva de otra forma solamente en una X cantidad de profesionales del derecho que cumplan los requisitos que están también establecidos en la ley de cuáles son los requisitos para ser notario.
Esos requerimientos están señalados en el artículo 2120 del Código Administrativo y señala básicamente que para ser notario en la República de Panamá hay que tener los mismos presupuestos o requerimientos que se exigen para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la experiencia o haber sido docente o reunir pues específicamente esos requerimientos que establece para ser magistrado de la Corte. Entonces, decíamos sobre las competencias que en Panamá se regula el notario, no se regula la oficina notarial. Por eso la ley no entra a establecer absolutamente más nada adicional a en dónde debe estar el despacho notarial, nada adicional sobre la estructura administrativa, cómo va a funcionar la notaría, etcétera, porque lo que se regula es el notario. De hecho, la notaría no existe como una persona jurídica, existe solamente el notario, y bajo la figura de ese notario que recibe la fe pública, entonces él administra su forma, cómo va a dar ese servicio de fe pública a los usuarios de los servicios que hemos ya señalado en cuanto a la función notarial. Bueno, nos quedan todavía algunos minutos, así que vamos a apurarnos en el tema de la parte formal y lo que establece la ley. Entonces decíamos que otro apartado que hemos señalado importante es el de los tipos de documentos. Obviamente, la mayor clasificación de los documentos son los documentos públicos y los documentos privados. Y en el caso de los notarios, el fundamento de los documentos públicos lo podemos ver en el artículo 1727. A partir de allí señala que en el notario se deposita la ley, la fe pública respecto a los actos, contratos que ante él deben pasar y su confianza respecto a los documentos que se ponen bajo la custodia del mismo notario. Correspóndele a este en consecuencia hacer constar la fecha, la naturaleza, la circunstancia de las partes que intervienen en esos contratos y corresponde igualmente la vigilancia y guarda de estos instrumentos. A partir de ese artículo se sigue entonces hablando de instrumentos públicos para entonces establecer en el artículo 1730 los documentos privados, pero más que el documento privado per se, la función del notario en esos documentos privados. Y señala que harán fe las atestaciones que ante dos testigos hagan los notarios al pie del documento privado. Es decir, ¿qué hacemos los notarios con un documento privado? ¿Qué hacemos los notarios con un contrato privado que no se eleva a escritura pública, que por lo tanto no se convierte en un instrumento público? En este caso, los notarios podemos hacer atestaciones o certificaciones con dos testigos, en donde podemos certificar, por ejemplo, que este documento es fiel copia de su original, o en donde podemos certificar que las firmas que aparecen en ese documento han sido reconocidas por sus firmantes, o que comparecieron personalmente y firmaron ante el notario. Y sobre esto también quiero hacer un pequeño paréntesis y análisis, porque en algunas oficinas, instituciones o algunas personas tienden a pensar que esos sellos de los notarios que observan en los documentos privados, pues esos sellos tienen una formalidad estándar, por decir así, y que así deben ser todos los sellos de los notarios. Y se acostumbran a ver la leyenda en un sello y entonces concluyen que esa es la leyenda válida para todos los sellos o todas las atestaciones o todas las certificaciones que hace un notario público en algún momento. El tema de los sellos es un tema de practicidad que con el tiempo, la costumbre, se han ido sentando algunos formatos para hacer más ágil la labor notarial y por lo tanto, en lugar de yo certificar escribiendo en el documento, ya sea a mano, porque la ley no establece ningún tipo de discriminación o formalidad en cuanto a ello,
o impreso en una computadora y certifique que Pedro y Juan comparecieron ante mí y me solicitaron autenticar esta firma porque fueron estampadas en mi presencia, para entonces ahorrarme tiempo, y en lugar de hacerlo de esa forma, los notarios mandan a hacer sellos con cierto estándar, pero no quiere decir que si no va en un sello de goma o de cualquier tipo y no aparece estampado en un sello, tal sello en un documento, entonces el documento no tiene validez. Porque lo que vale es la certificación que hace el notario, la haga a través de un sello de goma, la haga manualmente, porque el principio, recuerden y repito, es el de fe pública que tiene el notario derivada de la ley y del Estado en cuanto a la función notarial para dar fe pública de actos. Y en el caso de documentos privados, el artículo 1730, repito, dice, harán fe. ¿Qué fe? Fe pública. Las atestaciones que ante dos testigos hagan los notarios al pie de un documento privado. Entonces, no es el sello per se, es la certificación que hace el notario. ¿A través de qué medio? A través de un sello, a través de una impresión digital, a través de un manuscrito al pie de ese documento privado. Entonces, tenemos lo que son los documentos privados y los documentos públicos. Tenemos los notarios también ciertas prohibiciones. Están establecidas en el Código Administrativo, en el artículo 21 que señala 2121, el destino de notario es incompatible con cualquier otro de los administrativo o judicial y con el ejercicio de la abogacía. Es decir, los notarios no podemos ejercer ninguna otra función, ningún cargo administrativo, judicial o ejercer la profesión de abogados. Y ahí resaltamos el sistema jurídico panameño notarial y de fe pública. Decíamos que en Costa Rica los abogados ejercen la profesión de abogados, se regula la profesión de abogados y adicional dan fe pública. En Panamá el notario no puede ejercer la profesión de abogados y reitero lo que decía antes, el sistema varía y el sistema es diferente por la regulación de la profesión. Tenemos una regulación diferente en el país vecino y en otros países. En Panamá, esa regulación, diría yo, tendría que ser adecuada en tal caso para que entonces los notarios o los abogados, sin discriminación, solamente cumpliendo ciertos requisitos que establecería la ley, en este caso, tal como sucede en otros países, pudiesen entonces ejercer la función notarial. Pero nuestra ley, entonces reitero, establece que son incompatibles. El requisito para ser notario es ser profesional del derecho, tener la experiencia y los requisitos que habíamos dicho que establece para ser magistrado de la corte, pero no puede ejercer más funciones que la notarial. Como vemos entonces, el sistema es más cerrado en cuanto a ese celo de que el notario solamente puede ejercer la fe pública y evitar quizá ciertos conflictos de intereses. También el 2122 señala que el notario no puede encargarse de la gestión de negocios ajenos. Así que son esas dos prohibiciones. Llegando ya al final de los conceptos que previmos para ustedes o para cerrar con algunas conclusiones en cuanto a lo que hemos realizado en pandemia, tenemos entonces el tema de las responsabilidades. ¿En qué responsabilidades incurre el notario público al momento de extender sobre todo instrumentos públicos? Que se me pasaba y no les mencioné que también nuestro Código Civil, en cuanto a los documentos públicos, cuando mencionábamos la diferencia entre los documentos públicos y las atestaciones que hacemos los notarios en documentos privados, y que la norma dice todos aquellos documentos que la ley establezca que deban constar en escritura pública,
en específico, nuestro Código Civil, en la parte de contratos, cuáles son los elementos esenciales del contrato y las formalidades de los contratos, nos establece en el 1131 muy claramente que deben constar por instrumento público y nos señala 6 documentos, entre ellos los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación, es decir, el ejercicio de derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, venta, compraventa, hipoteca, etcétera. Los arrendamientos de bienes inmuebles, las capitulaciones matrimoniales deben constar por escritura pública, la sucesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios, es decir, esas ventas de derechos herenciales tienen que constar en escritura pública. El poder para contraer matrimonio en general, el poder general para pleitos, la cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado en una escritura pública. Ese es el artículo 1131 que establece en cuanto a las formalidades de los contratos, cuáles deben constar por escritura pública. Entonces así tenemos que pues la función notarial que radica, como dijimos en el principio de fe pública, se divide al final principalmente en la extensión de aquellos documentos que deben constar por escritura pública y establece dentro de, sobre todo el Código Civil, algunos parámetros de qué contenido deben llevar esos documentos públicos. Como decíamos, las fechas, la naturaleza, circunstancia de los actos, las cantidades que si se deben ser en letras y no en números, no se deben utilizar iniciales en los nombres, etc. Yo siempre hago referencia a esto y es lo que quiero llegar ya ahorita en la parte final, de que esto es como en los procesos o en las demandas, cuando nosotros los abogados nos enseñan en derecho procesal cuáles son los elementos de una demanda y en práctica forense nos enseñan algunos formatos de cómo estructurar nuestras demandas o nuestros documentos legales y siempre nos enseñan el artículo 665 del Código Judicial que establece lo que debe contener una demanda y establece el contenido, los elementos que usted debe considerar al momento de redactar una demanda, mas no establece un formato, no establece una estructura propia y cerrada de cómo va a ir esa demanda. Esos formatos, esos modelitos famosos se han ido creando por la costumbre, han ido pasando de generación en generación porque algún abogado, quisiera saber quiénes fueron los primeros, crearon esos formatos y así se han venido pasando. De hecho, existen dentro de las cátedras de Derecho en la Universidad de Panamá un documento muy interesante de formatos en la materia de práctica procesal casualmente. Pero lo que quiero decir con esto es que lo mismo sucede con el tema de las escrituras públicas y es ahí donde se generan a veces ciertas discrepancias al momento de hacer inscribir estos documentos. Porque se tiende a pensar, igual como decía con el tema de los sellos, que existe un formato cerrado para las escrituras. Nuestro Código Civil establece cuáles son los requerimientos, los elementos, lo que debe contener esa escritura pública, ese documento, mas no establece un formato. Los formatos se han ido creando con la costumbre. Lo importante es que ese instrumento público, esa escritura, contenga los requisitos, los elementos que establece el Código Civil que regula el notariado y que regula cómo se elevan a escritura pública los actos y contratos que se presenten al notario público. Y dentro de los conceptos que mencionaba, y nosotros los notarios ir creando ese protocolo. ¿Qué es el protocolo? Dije antes sobre los conceptos que iba a aclarar. El artículo 1720 del Código Civil nos dice: los notarios llevarán un protocolo que se formará con las escrituras públicas y con los documentos que por disposición de la ley o por voluntad de los interesados hayan de agregarse a él. ¿Qué documentos son esos? Por ejemplo, en una escritura pública de compraventa, la ley establece que allí deben ir insertos el pago de impuestos para efectos del registro público
los pagisalvos no se exigen acá en notaría y muchas veces no son aportados al protocolo porque no son exigencias en esa etapa, pero si se quiere pueden estar allí o porque así las partes lo deciden, porque lo señala finalmente el artículo, los interesados hayan de agregarlo a él. Esa es la escritura pública y el conjunto de escritura que nosotros vamos guardando y acumulando en un protocolo, eso es el protocolo. Es importante el tema de los conceptos, muchas veces le decimos protocolo a la escritura pública original que está firmada, en donde firman las partes. Y si algunos, quizás los que estén estudiando derecho, no habían observado lo que la persona se lleva para inscribir al registro público, que tiene una carátula muy bonita con el membrete de la notaría, eso es una copia, una primera copia, y así lo dice esa escritura al final. El notario señala que para las partes extiendo y firmo esta primera copia que concuerda con su original y sola la firma el notario. Esa es la copia de la escritura pública número tal, que es la que queda aquí en la notaría resguardada y bueno, luego a través de los procedimientos especiales se manda a los respectivos archivos. Eso es la escritura pública. El protocolo es el compendio de escritura pública que el notario debe llevar y debe agrupar en una cantidad, ya sea que lo haga por semana, por mes, y llevará un informe, un volumen, un índice, de cada uno de esos volúmenes que detallará el contenido de esos protocolos. Lo que se firma son las escrituras públicas, esas son las que quedan aquí. Que en la práctica le denominen protocolo a las que se firman, a los originales, y le denominen cierre a la copia que se lleva el usuario o la persona, eso es importante considerarlo y tener en cuenta cuál es el concepto jurídico de protocolo. Bueno, quedándonos 17 minutos, entonces podemos conversar un poco y teniendo como base algunos elementos importantes sobre la función notarial, sobre nuestras competencias, sobre las prohibiciones, sobre las responsabilidades, que se me pasaba, no ahondé en ese tema, rapidito les digo, las responsabilidades de los notarios están a partir del artículo 1739. Y ahí establece que los notarios responden de la parte formal y no la sustancia de los actos y contratos que autorizan. Es decir, nosotros al final también somos guardianes de la ley, de que los contratos que se nos piden que nosotros elevemos a escritura pública cumplan con las formalidades de la ley. Y eso es lo que nos señala este artículo y nos dice que no responden tampoco los notarios de la capacidad o aptitud legal de las personas para ejecutar el acto o celebrar el contrato que solemnizan, pero sí responden de que los testigos instrumentales y en su caso los de abono reúnen las cualidades que la ley exige. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, si al notario le constare que los otorgantes no tienen capacidad o aptitud legal para obligarse por sí solo, la advertirá a los mismos otorgantes. Y si no obstante insistieren ellos en el otorgamiento del instrumento, el notario lo extenderá y autorizará, dejando en el instrumento la debida constancia o advertencia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, sobre el tema de la responsabilidad, el notario es responsable de la formalidad de los actos, garante de que se cumplan con lo que establece la ley para un acto jurídico del que se trate y que haga constar en escritura pública. Ojo, en escritura pública puede constar, también lo señala el Código Civil, no solamente los documentos que la ley exige que deban constar en escritura pública, sino todo lo que las personas así requieran hacerlo constar en escritura pública. Y el notario es garante de que se cumplan con las formalidades y de la capacidad de las personas. Pero ¿cómo un notario sabe que una persona está en el pleno uso de sus capacidades, no solamente mentales, sino de sus capacidades legales? Ya la Corte, a través de jurisprudencia, ha señalado que los notarios no somos peritos para determinar tal cosa. Entonces es ahí donde surge también el tema de solicitar certificaciones médicos
psiquiátricas que certifiquen la capacidad mental y por ende entonces legal de esas personas al momento de prestar voluntad para el acto del que se trate, por ejemplo una compraventa. Pero sí debo señalar que la ley no lo establece, pero que sí es importante, porque a falta de que el notario pueda certificarlo, alguien lo tiene que hacer. Entonces, definitivamente, en algún momento, cuando el notario presuma, lo importante es o que se haga acompañar de una certificación o que señale dentro del instrumento la posible o lo notare, como lo señala el artículo, notare la posible discapacidad mental en ese caso. Y debemos hacer la aclaración entre discapacidad mental y la falta de capacidad legal, que esa puede ser por algún otro motivo, no necesariamente por capacidad mental, que ya entonces sería cuando estamos hablando de una interdicción, por ejemplo, o de algún tipo de resolución que establezca que la persona no tiene en su momento la capacidad legal, pero no derivada de la discapacidad mental. Entonces es importante considerar ese tema de las responsabilidades y saber que los notarios obviamente tenemos ciertas responsabilidades limitadas en cuanto a los actos que nosotros extendemos. ¿Qué hemos hecho en pandemia? Ya terminando este conversatorio con ustedes, donde he considerado muy importante establecer pues esas pinceladas de los fundamentos legales que, como dije, se sientan en nuestro Código Civil y en nuestro Código Administrativo sobre el notariado y que descansan sobre el principio de fe pública. En base a ese principio de fe pública, entonces, la pandemia nos ha permitido realizar ciertas actuaciones para brindar la fe pública a nuestros usuarios y no detener esa fe pública a pesar del tema del distanciamiento, a pesar del tema de la restricción de movilidad. Y es que bajo ese principio de fe pública estamos claros de que el notario es el garante de certificar la certeza de ciertos actos y que en base a los principios establecidos por nuestro Código Civil, que es un Código Civil que ya tiene más de 100 años y que establece esa fe pública derivada por la ley en los notarios y que circunscribe, eso también tiene una razón de ser, la función del notario a su circuito notarial, es decir, a su provincia, considerando un código de hace tanto tiempo y cómo eran las circunstancias no solamente sociales, sino demográficas hace tantos años, señala, por ejemplo, el artículo 1738, que el notario debe conocer a las personas que le pidan la prestación de su oficio. Entonces, considerando que yo conozco a las personas y que las debo conocer, las personas que me están solicitando a mí que yo certifique, eleve a escritura pública un documento y que yo voy a dar la fe, la certeza de que ese documento, como dice el artículo 1715, es auténtico y doy constancia pública de su autenticidad. ¿Por qué? Sobre todo porque la persona dio la expresión de su capacidad, a través de su capacidad dio la expresión de su voluntad. Esa persona que yo conozco, entonces yo doy fe pública y doy certeza y valido ese acto en base a ese principio de conocer al cliente o a la persona que comparece ante el notario público. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen muchos mecanismos y ahora la pandemia nos ha enseñado que en efecto la tecnología nos puede ayudar a nosotros dar fe pública. Así como yo estoy hoy presentándome ante ustedes y ustedes perfectamente ya saben que soy el notario primero público de Chiriquí, que soy Jacob Carrera, que puedo mostrar mi cédula, nosotros a través de los medios electrónicos, incluso el órgano judicial ha hecho la apertura, una apertura, haciendo un paréntesis nuevamente,
que ya estaba en el Código Judicial, pues el Código Judicial dice que podemos presentar, cuando ejercemos la profesión del derecho, no en mi caso ahorita, pero en algún momento lo hice y lo volveré a hacer primero Dios, podemos presentar documentos memoriales a través de cualquier mecanismo moderno. Ni siquiera dice electrónico, dice moderno, dice el Código Judicial. Nuestro Código Civil no nos habla de utilizar medios modernos para dar fe pública y para la actividad o la función notarial. Es cierto, no nos los habla, pero tampoco nos los prohíbe, pero mucho más allá de que no nos los prohíba, la interpretación de la fe pública y de lo que nosotros tenemos que atestar o dar autenticidad nos permite utilizar los medios, sobre todo si al notario se le exige que conozca a la persona. Y digo esto porque también se ha tomado como costumbre de que si el notario no señala o establece en una certificación de un documento privado o en un instrumento público que la persona compareció personalmente ante mí, el documento no tiene esa validez o no tiene la misma validez. Pues sí la tiene, porque al notario le dan la función notarial descrita en los artículos ya mencionados y que dice que nosotros damos fe pública de la autenticidad de los actos que se nos presentan. ¿Y cómo ese acto jurídico es auténtico o es válido? Porque quienes intervienen en él han prestado su voluntad y eso al notario le consta y por lo tanto vierte la fe pública y le da la validez y la autenticidad. Y para eso no necesariamente requiero que esa persona comparezca personalmente ante el despacho notarial. Por eso hacía la discriminación al principio entre la función notarial y la oficina que el notario decida tener. Y la restricción es que debe estar en la cabecera del distrito, pero también dice que el notario puede salir a hacer diligencias. Entonces, si la persona no compareció ante mí, pero yo fui a tomar la firma, o esa persona que yo conozco me hizo una videollamada, me hizo una llamada telefónica y me dijo: señor notario, este documento que le estoy mandando ha sido firmado por mi persona, que usted me conoce, que conoce mi firma y que esa persona es del giro normal y del conocimiento de este notario, en lo muy personal no le veo el por qué negarle y darle fe pública de ese acto si de alguna forma moderna yo puedo cerciorarme que es él y así lo voy a certificar. No necesariamente la comparecencia personal. Estoy hablando de casos quizás bien extremos, bien abiertos, que tendrán que irse considerando y que tendrán que ir adecuándose al sistema de fe pública. Y llegar hasta allá puede quizás costar un poquito, pero va a depender de la voluntad y de la apertura en la interpretación de la norma. Lo que sí me atrevo a asegurar claramente es que no necesariamente las personas tienen que comparecer ante el notario si el notario buscó la fórmula de dar certeza de la validez de ese acto, sobre todo haciendo una diligencia. Entonces, si ese notario sale a buscar esa firma, puede dar fe, o como sucede muchas veces, si porque a veces es tan cerrado el concepto que se le dice a la persona: vuelva a firmar. Pero si el documento ya viene firmado y la persona me reconoce y me dice: esa es mi firma, yo también tengo que dar fe de que él está reconociendo su firma. Entonces, por eso también lo que mencionaba desde un principio, el tema de el tipo de certificación, y quizás el conflicto lo tenemos porque hemos ido pensando que las formalidades o las formas, no formalidades, las formas en que se vino haciendo es la forma no correcta, sino la única forma de hacerlo. Es decir, si existe un sello y ese sello dice que la persona compareció y firmó, esa es la única forma. No, ni siquiera la norma en todo lo que hemos leído menciona eso. Menciona cuáles son los elementos y menciona que yo debo certificar como notario y debo hacer atestaciones ante 2 testigos, ni siquiera solo. Entonces, si nosotros como notario estamos certificando que la persona
reconoció su firma, porque lo hizo ante mí, porque yo salí del despacho y así lo reconoció en un documento que él ya tenía firmado. Yo tengo que honrar la fe pública y certificarlo de esa forma. Es decir, ya yo no puedo certificar que la persona compareció y firmó ante mí, porque él traía el documento firmado y lo que hizo fue reconocer una firma. Entonces muchos se sorprenden y dicen, no, esto no tiene una validez porque la persona reconoció la firma y tenía que comparecer y firmar enfrente del notario. Bueno, esa apertura de criterio, en esos casos muy específicos, es lo que nos ha permitido a nosotros continuar brindando los servicios en la notaría y mantener la fe pública, guardando todas las medidas de sanidad necesarias cuando teníamos los funcionarios en teletrabajo, cuando ofrecíamos el servicio durante todo el día y prácticamente a domicilio, porque nosotros buscábamos la forma de ir donde el cliente si era necesario o buscábamos la forma de adecuar nuestras certificaciones y nuestras atestaciones que, como lo dice el código en el artículo 1730, debemos hacer los notarios a pie de los documentos públicos, perdón, privados. Y es que es uno de los movimientos más grandes en las notarías también, la autenticación de firmas. Entonces esas firmas, y esto sí lo quiero resaltar, no se autentican solamente a través de que la persona compareció y firmó. Hay muchos documentos que incluso son firmados ante un oficial de un banco, por ejemplo, y cuando la persona viene acá a autenticar el documento, yo no lo voy a poner a que firme de nuevo sobre su propia firma porque yo tengo un sello que dice que compareció y firmó personalmente ante mí. Ese documento, por darles este ejemplo, que es un documento de uso bancario, ya fue firmado ante el oficial y la persona me lo trae, me lo muestra y me dice, esa es mi firma, y yo veo su cédula de identidad y veo que él es Pedro González y que él me está diciendo que esa es su firma, se parece a la de la cédula. Ojo, no estoy cotejando ni comparando ni dando un peritaje sobre que es la misma firma, porque él me está diciendo a mí que esa es su firma, entonces yo voy a certificar que él compareció y reconoció su firma. Así pueden existir otros mecanismos y es lo que hemos hecho nosotros a través de los medios electrónicos, a través de los correos electrónicos para adelantar incluso trabajo. En el tema de los documentos públicos, claro, vigilando siempre que se cumpla con la formalidad estrictamente necesaria y exigida por la ley, ¿sí? Pero en cuanto, sin apartarnos de la ley, la estricta legalidad, que somos los primeros garantes y somos los primeros responsables, como mencionamos, por eso no dejé aparte el tema de la responsabilidad de los notarios, y nosotros tenemos y somos responsables de la formalidad de los documentos en cuanto al cumplimiento de esas formalidades establecidas y exigidas por la ley. Sin apartarnos de eso, podemos buscar los mecanismos para seguir dando la fe pública, la certeza y la validez de los documentos. Y es lo que realizamos nosotros ahora en pandemia dentro de nuestra gestión, y es lo que nosotros también sugerimos, así como el órgano judicial que les digo lo establece. No es un tema ni siquiera de discusión ni de interpretación, como hay muchas interpretaciones por ahí en cuanto a muchos actos que se han realizado durante la pandemia. Este no es un tema de interpretación porque en el caso del órgano judicial, el Código Judicial es muy claro al decir a través de cualquier medio moderno. Entonces, nuestro Código Civil es muy claro en el caso de documentos privados, es decir, harán fe las atestaciones que ante dos testigos, y en cuanto a la competencia, no señala claramente el Código Civil que los notarios somos competentes dentro de nuestro circuito notarial para dar autenticidad de los actos. Y la Corte, en este caso, a través de jurisprudencia, ha sentado también que si bien el notario no puede salir de su circuito notarial porque tiene una competencia territorial, las partes sí pueden comparecer ante el notario o pueden trasladarse
a su circuito notarial y el notario puede moverse dentro del circuito notarial. Con base a esa amplitud de criterio, nosotros hemos logrado mantener el movimiento de las actividades y nosotros hemos logrado seguir brindando el servicio de dar fe pública en los documentos, tanto públicos o privados, que se realizan en esta notaría, vigilando también el tema de el cumplimiento de las formalidades. Así que de esta forma, pues ya por tiempo, creo que me pasé por algunos minutos, pues me habían dicho que eran 45, pero realmente el tema, independientemente de lo que dije, de que la legislación es un tanto concentrada, por decir así, no tan extensa, realmente el tema es muy amplio, el tema es muy interesante y nos quedan todavía muchos temitas que desarrollar en cuanto a las formalidades específicas que establece la ley y en cuanto a esas otras formalidades que la costumbre nos ha traído y que, si bien es cierto, el consuetudo es fuente de derecho, no necesariamente lo es la simple costumbre y la reiteración de ciertos actos. Entonces hay que revisar, adecuar, sin rayar en la ilegalidad, dar el servicio, porque al final la fe pública es un servicio público, como dijimos, y todo funcionario público tiene el deber, tiene la obligación, no solamente de brindar un buen servicio, sino también de dar respuesta ágil, que al final es parte del buen servicio, pero el objetivo principal del servicio público es ese, servir. Y para usted dar un servicio, ese servicio tiene que ser ágil, expedito, idóneo. Es decir, que me sirva, que me dé respuesta. Es como la justicia, que si es tardada, no es justicia. Igual sucede con el servicio público. El servicio público tiene que ser pronto y expedito. Y nosotros estamos obligados a buscar la forma, sin rayar en la ilegalidad, reitero, sin rayar en la ilegalidad, para dar el servicio, en este caso, de fe pública, que es el que corresponde a los notarios en Panamá. Así que reitero el agradecimiento. Es un completo honor haber sido invitado, haber sido considerado por el Grupo Guía para conversarles sobre el tema de la fe pública y el notariado, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches y estamos a sus órdenes en la Notaría Primera de Chiriquí. Muchas gracias.